Estados Unidos advierte que ni un dólar de los 4.000 millones de dólares en ayuda a Centroamérica irá a sus presidentes. La coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson, explicó que Biden pondrá condiciones a los 4.000 millones de dólares que quiere entregar durante los próximos 4 años a El Salvador, Honduras y Guatemala. Ni un dólar de los 4.000 millones de dólares que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere entregar a Centroamérica acabará en manos de sus presidentes, dijo este miércoles la coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson. Nada del dinero que queremos obtener del Congreso y de los contribuyentes de Estados Unidos irá a los líderes de esos gobiernos, afirmó Jacobson en una rueda de prensa en la Casa Blanca. La funcionaria explicó que Biden pondrá condiciones a los 4.000 millones de dólares que quiere entregar durante los próximos 4 años al Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala. En concreto, indicó que Washington quiere que la mayor parte de la ayuda vaya a las ONG, organizaciones internacionales e instituciones religiosas que trabajan sobre el terreno con los habitantes de esos países, que al no tener oportunidades se ven obligados a migrar a Estados Unidos. El anuncio de Washington coincide con las acusaciones de narcotráfico contra el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que han salido a la luz durante un juicio en Nueva York contra un supuesto narcotraficante con quien el mandatario hondureño cooperó durante años, según los fiscales. Preguntada al respecto, Jacobson evitó pronunciarse específicamente sobre Hernández, pero reiteró que Biden quiere que la ayuda vaya a organizaciones de la sociedad civil en vez de confiar en los gobiernos de Centroamérica para distribuirla. No es que los presidentes no sean importantes en estos países, pero es importante entender que vamos a trabajar con la sociedad civil, con organizaciones internacionales y con varias ONG internacionales sobre el terreno, manifestó. Trabajaremos con los funcionarios con los que podamos trabajar, pero creo que es muy importante que estos países hagan compromisos muy explícitos para avanzar en la lucha a la corrupción. Sabemos que en algunos países eso será difícil, aseveró Jacobson. Y aún sin mencionar a Hernández, añadió, si tienes funcionarios sobre los que pesa una nube, entonces creo que necesitamos trabajar con las organizaciones que podamos en esos países. La idea de poner condiciones a la ayuda exterior no es nueva y, durante el gobierno de Barack Obama 2009-2017, el Congreso hizo mucha presión para que los fondos estuvieran ligados a objetivos concretos en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Más tarde, el expresidente Donald Trump 2017-2021 suspendió la ayuda exterior al Triángulo Norte al considerar que sus gobiernos no hacían lo suficiente para frenar la inmigración al norte. Por su parte, cuando era vicepresidente de Obama, Biden jugó un papel central en el diseño del Plan para la Alianza de Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica, que buscaba otorgar 750 millones a esos países con el objetivo de atajar las causas de la migración, la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la violencia. Biden ha dejado claro que sigue creyendo en esos principios, pero su gobierno ha enfatizado que la lucha contra la corrupción será una pieza central de su política hacia Centroamérica. Por otro lado, la Unión Europea reconoció haber cometido un error en la designación de su embajador en Cuba. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, admitió equivocaciones en la elección de la delegación en la nación caribeña, luego de que su representante Alberto Navarro alegara que es un estado democrático y le solicitara a Estados Unidos que levante el embargo. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, reconoció este miércoles que se han cometido errores en la delegación del bloque en Cuba, después de reunirse con el embajador comunitario en el país caribeño, Alberto Navarro, tras las críticas contra él de varios eurodiputados.
Sí que he tenido ocasión de reunirme con Navarro. Es evidente que se han producido errores, pero hay que valorarlos en su justo término y cuando la valoración esté terminada contestaré a los diputados, dijo Borrell en una conferencia de prensa sobre la ayuda humanitaria de la Unión Europea en el contexto de la pandemia de coronavirus. Un grupo de alrededor de 40 eurodiputados conservadores enviaron una carta a Borrell pidiéndole que despida a Navarro por haber firmado una misiva junto a 790 personas en la que solicitaba al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que levantara el embargo a Cuba, tras asegurar que no existe una dictadura en el país caribeño. Luego de recibir las quejas de los eurodiputados, Borrell convocó a consultas a Navarro hace 2 semanas y, aunque recién este miércoles confirmó que se ha reunido con él, evitó comentar el contenido del encuentro y aseguró que aún está evaluando la actuación del embajador. En su carta, los eurodiputados, la mitad de ellos españoles, le dijeron a Borrell que la llamada a consultas no era suficiente y pidieron su destitución. Lo que no puede dejar ninguna sombra de duda es la catalogación de Cuba como un régimen de solo un partido, que establece constitucionalmente el socialismo como único modelo de Estado y que ignora el pluralismo político, subrayaron los eurodiputados en su carta. Asimismo, añadieron que el hecho de que el embajador de la Unión Europea en Cuba afirmara que el país no es una dictadura provoca un daño profundo y duradero a la imagen de la Unión Europea. Las recientes actuaciones de Navarro han generado polémica en las últimas semanas en el Parlamento Europeo, porque a las quejas de los eurodiputados conservadores respondieron los representantes de los grupos de izquierda, con otra carta a Borrell defendiendo al embajador sobre su petición de poner fin al embargo a la isla. La Unión Europea ha mantenido esta misma posición en las votaciones anuales en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde cada año se solicita de manera mayoritaria el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que constituye una violación de los derechos humanos del pueblo cubano, generalmente con los únicos votos en contra de Estados Unidos e Israel, manifestaron los eurodiputados de izquierda. Y por último, se cumple un año de la declaración de pandemia. ¿Actuó demasiado tarde la OMS? Cuando se cumple un año desde que la OMS declarara formalmente la pandemia en el planeta, todavía no hay un sistema internacional de alerta que funcione. ¿Qué hubiera ocurrido si la OMS hubiese emitido esta declaración antes? ¿Estamos ahora mejor preparados para afrontar otra pandemia en el futuro? Consultamos con expertos en salud pública. Nunca podremos saber con seguridad qué habría pasado si la Organización Mundial de la Salud hubiese declarado la pandemia antes del 11 de marzo de 2020, cuando lo hizo formalmente. Pero como ha ocurrido tantas veces a lo largo de este año, es fácil dejarse llevar por la idea, observando la sucesión de hechos en retrospectiva de que muchas vidas se hubieran salvado. Creo que la declaración llegó un mes tarde, dice Patrick Hardy, experto en manejo de emergencias públicas. Algunos países como Australia estaban tratando el COVID-19 como una pandemia desde la primera semana de febrero y activaron controles de fronteras, rastreo de contactos y otras medidas de salud públicas inmediatas. A buena parte de la comunidad internacional todo esto les pilló desprevenidos. En realidad, la OMS lanzó una alerta antes. Una emergencia de salud pública de importancia internacional o ESPI, el 30 de enero de 2020, con el fin de que los países se preparasen para una posible emergencia sanitaria, pero no mencionó la palabra clave, esa que también conocemos hoy, la que puso a los gobiernos y a los ciudadanos en marcha. La declaración de pandemia nos confinó y nos colocó las mascarillas. Antes todavía reinaba la idea de que el virus era algo lejano que no llegaría a alcanzarnos. El 11 de marzo de 2020, la Agencia Sanitaria Internacional dijo que el coronavirus podía considerarse una pandemia. Su director general, Tedros Adhanom, se dirigió a los medios de comunicación en un tono más sombrío de lo habitual. La cantidad de países afectados se había triplicado y el número de víctimas era de 4.291. No usar a la ligera. Un número que a fecha de hoy parece irrisorio frente a las más de 500.000 personas que han matado el virus,
A fecha de hoy solo Estados Unidos, pero que, no obstante, desataba las alarmas de lo que estaba por venir. Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción, dijo entonces el líder de la OMS. Pandemia no es una palabra que se pueda usar a la ligera, es una palabra que si se utiliza mal puede causar miedos injustificados o una aceptación injustificada de que la batalla está perdida, lo que puede conducir a innecesario sufrimiento y muerte, dijo.